al evento denominado Expectativas de Crecimiento en el Sexenio de la Cuarta Transformación, organizado por el Cuerpo Académico de Economía y Finanza, dentro de las actividades de aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración. Les recordamos que por favor mantengan su micrófono silenciado y sus cámaras apagadas, y aquellos alumnos que acaban de ingresar al evento pueden encontrar en el chat la lista de asistencia. Pues bien, la conferencia estará a cargo del maestro Renan Arturo Herrera Zapata, a quien agradecemos profundamente el haber aceptado esta invitación, y si me lo permiten, procederé comentándoles acerca de la trayectoria profesional y académica del maestro Renan Herrera Zapata, que a muchos de nosotros nos ha dado clase. Es economista egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, estudió la maestría en administración en dicho centro educativo y la maestría en economía la estudia en la UADY a través de un convenio con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Asimismo, tiene una especialización en comercio exterior. Y a través de una trayectoria de más de 30 años en el sector docente, destacan entre sus funciones administrativas el haber fungido como director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente se desempeña como miembro del Consejo Universitario de la Facultad de Contaduría y Administración. También es maestro de posgrado de las maestrías de la Facultad de Contaduría, entre las que se encuentran la maestría en Administración, la maestría en Gestión y Cambio Organizacional, la maestría en Finanzas y la maestría en Mercadotecnia. Y al igual es integrante del Cuerpo Académico de Economía y Finanzas. Pues sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia Expectativas de Crecimiento en el Sexenio de la Cuarta Transformación. Y únicamente pues les pedimos disculpas, pues, ya que por motivos técnicos el maestro Renan no tiene disponibilidad de cámara, por lo que únicamente lo vamos a tener disponible a través del micrófono. Y les rogamos, por favor, que tengan micrófonos y cámara apagados. Le cedemos la palabra al maestro Renan. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es para mí realmente un gusto y un honor el haber sido invitado a participar en estos eventos conmemorativos del 58º aniversario de la facultad, lo cual es un honor para mí en lo personal, y también el representar a nuestro cuerpo académico de Economía y Finanzas. Le deseo a la facultad otros 58 años más de vida, el mismo prestigio, la misma calidad en sus programas de estudio, que se ha ganado durante muchos años a base de un trabajo siempre responsable y sobre todo visionario en todos sus programas. Así que muchas felicidades a la universidad a la facultad que está celebrando. Muy bien, pues vamos a hablar hoy de algo que pues casi no hago, ¿no? Hablar de economía, sobre todo en momentos actuales donde pues hay cosas muy extrañas que están pasando en la economía y en el mundo, ¿verdad? Cosas que no estaban dentro del menú de lo que se había esperado que pasara este año. Es un año totalmente atípico, es un momento histórico en la humanidad el que nos haya nos haya llegado un virus, ¿verdad? Que todos pues, ya conocemos, el famoso COVID-19, y esto pues postró al mundo, lo postró, obligó al confinamiento de la sociedad en todos los países, y bueno, pues los impactos, los efectos que se tuvieron de todo esto, pues ya los estamos viviendo, ya los hemos padecido, y seguramente, y ojalá que no sea mucho tiempo más, pues los sigamos teniendo, un poco, no pase mucho tiempo ya, ¿no? Y entonces en este contexto de la pandemia y en este contexto de la crisis que se presentó en la actualidad, Maestro, disculpe que lo interrumpa, no se está compartiendo la presentación, no logramos visualizar. no la he iniciado porque voy a primero a poner el contexto de la plática y Ok, luego ya la voy a poner, ya está, ya okay. está. Ahora sí, Gracias. ya la tiene, ¿verdad?
Sí, maestro, ya la Ok, podemos ver. ok. Gracias. Muy bien. Entonces, el contexto es ese en el que vamos a iniciar esta plática y en la que pues vamos a ir nosotros hablando sobre diferentes comportamientos que ha ido mostrando la economía, ciertos comportamientos, ciertos indicadores que son los que hablan a través de sus números de qué es lo que está sucediendo en los diferentes sectores económicos, en los diferentes mercados, en los grandes agregados macroeconómicos, que eso es precisamente el análisis que se tiene que hacer para poder saber qué está pasando y poder tener con base en esa información, pues expectativas sobre un posible, una posible avance hacia un futuro, ¿no? Si hay la posibilidad, si no hay la posibilidad, si a la economía le faltan algo que hacerle, si las políticas han sido adecuadas, si no han sido las mejores, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, comenzaría diciendo que, pues, que la economía en la actualidad ha mostrado tener unos contrastes muy, muy marcados, ¿no? Hay periodos, ha habido cuando se reinició cuando estábamos en confinamiento, definitivamente la economía estaba cerrada, en pocas palabras, clausurada, literalmente casi, ¿no? Esto, pues, ocasionó que los negocios ya no pudieran seguir operando a su capacidad que tenían, fueron disminuyendo. Esto trajo como consecuencia un despido de personal, ¿verdad? Estas personas perdieron sus salarios, los salarios dejaron ya no daban para consumir, el consumo hizo que las ventas cayeran, y bueno, todo se volvió un círculo vicioso, ¿no? Lo más indeseable que puede pasar en una economía. Estos fueron los síntomas, y estos síntomas, curiosamente, son los síntomas que manifiesta siempre una de las fases en los ciclos económicos de los países, que se llama una recesión económica. Entonces, nuestra economía se ha mencionado, no mucho, pero se ha mencionado de que ha estado en una recesión desde hace varios trimestres atrás, desde el año del 2019, empezó la economía a caer a tasas negativas de avance, hasta el grado que en el año del 2019 la economía cerró en un menos 0.3%. Bien, este año, para nosotros como país, marzo es donde nos marca el inicio del COVID, y a partir de ese momento la economía comienza a seguir siendo negativa, y particularmente en el segundo trimestre del año 2020, la economía llega a tocar un fondo de menos 17.1% de crecimiento, algo históricamente, en lo particular, ¿verdad? Y muchos de mi generación no habíamos conocido nunca este tipo de problemas en nuestra economía. Y todo ocasionado por un mal sanitario, por un problema de salud en el mundo, ¿no? El problema es que los países en su generalidad, aquí no hay gran generalidad, se vieron afectados. Pero la pregunta que tendríamos que hacer ahorita es por qué algunos países su caída, su crisis fue de menor intensidad que la de otros países, y sobre todo como el nuestro, que ha sido de los de mayor intensidad, si es que no mayor en todo el mundo. ¿Por qué razón? ¿A qué se puede responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros somos los que siempre sufrimos en las grandes crisis, somos los que sufrimos más? Bueno, aquí hay algunas posibles respuestas a esto, como sería que en la mayoría de los países europeos, inclusive los asiáticos, inclusive los africanos, Latinoamérica, muchos países, Estados Unidos, ni qué decir, inmediatamente sus gobiernos optaron por medidas muy fuertes, medidas de apoyo tanto fiscal como financiero a su sector productivo, a su sociedad, a sus microempresarios, medianos empresarios, y esto fue algo que a la larga fue marcando la diferencia entre los que iban a caer menos y los que iban a tener mayor daño. Lamentablemente en nuestro país, el gobierno, pues hemos visto continuamente un, un enfrentamiento muy abierto con el sector privado, con el sector industrial, con el sector productivo, a tal grado que todos conocemos sus famosos epítetos que utiliza, los fifís son todos corruptos,
los conservadores. Entonces, esto ha llegado a un nivel en que es algo curioso que nunca se había visto que un presidente, primero que nada, estableciera una relación de esta forma con el sector productivo, con el sector privado. Y esto, pues, además ha hecho de que los empresarios, pues, no tienen ahorita por dónde moverse, más que seguir solicitando, pues, oportunidades para trabajar, cosa que inclusive con este gobierno se les ha negado de muchas maneras. ¿Y por qué digo se les ha negado? Un gobierno tiene la obligación en un país de promover el crecimiento de su país y el desarrollo de su país. Y esa es la función de un gobierno. Tiene que hacerlo porque la economía cada periodo crece más, las necesidades cada vez son más, la población cada vez es más. Y entonces, ¿cómo lo han hecho en nuestro país en el pasado, no? Eh, pues los programas del gobierno anunciaban grandes proyectos de infraestructura donde finalmente el sector privado se incorporaba a esos proyectos con fuertes inversiones como proveedor, ¿verdad?, de servicios y de productos y todo lo que el gobierno se requería para sus obras públicas, grandes obras públicas. Y entonces era una manera en que había una vinculación muy estrecha entre gobierno y sector privado. Esto en la actualidad, lamentablemente, se acabó. Vino esta disputa, este problema ideológico por parte de un presidente que le pone un tinte muy marcado a su actuar, a sus fines que quiere lograr, a las tendencias que quiere, cómo quiere manejar los programas sociales, a una fuerza muy grande de un presidente que ha definido muchas cosas en la estructura política, en la estructura legislativa, en la estructura económica. Eso es algo único también. Vamos viviendo un presidente diferente totalmente a los estilos que anteriormente se tenía, ¿no? Y bueno, no ha sido esta forma una, una manera muy apropiada para que la economía pues esté preparándose para una salida de todo lo que ha pasado, ¿no? El sector privado es la segunda ocasión que se aproxima al gobierno para poder intentar reanimar y reiniciar otra vez inversiones fuertes en economía. Ahorita están en eso y probablemente nos enteremos la semana próxima o unos días después, nos enteremos de que va a haber de nuevo una fuerte, un programa de inversiones por parte del sector productivo con el gobierno, pero curiosamente el gobierno no estaría dando dinero, sino sería el sector privado y que en porcentaje pues no es tan despreciable, casi es un 2% del Producto Interno Bruto, es una cantidad muy grande de miles de millones de dólares para diversas obras, ¿no? Entonces, todas esas relaciones que se ha tenido y esa falta de apoyo a los empresarios y al sector productivo y al sector comercial y a los empleos, ya sea desde la parte fiscal o la parte financiera, pues hicieron que nuestra economía se quedara al garete, literalmente al garete. No sabían moverse y eso hizo que nosotros nos fuéramos de picada literalmente, ¿no? Ahora, la situación no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Yo estoy manejando estos planteamientos porque finalmente estoy reconociendo y entendiendo que el manejo de la política de un país el día de hoy radica en una sola persona, que ha sido muchas veces algo parecido en otros gobiernos, pero finalmente hay más apertura, hay más coinversión, hay más convivencia con todos los sectores, y esto ha hecho de que el gasto público, otro gran componente del gasto de un país, como es el gasto gubernamental, también se haya encogido muchísimo en términos de que la inequidad con que se ha repartido el gasto a los diferentes sectores públicos, a las diferentes dependencias gubernamentales, ha venido también a ser otra medida muy poco favorable para que el gobierno tenga una presencia fuerte en la vida económica. Nosotros conocemos sus estandartes de sus faraónicas obras como el Tren Maya, como el aeropuerto Santa Lucía, como la refinería de Dos Bocas,
en eso está basando pues esa gran detonación de infraestructura que, bueno, ha sido muy cuestionada, ha sido algo realmente comentado de que no tienen el tamaño de infraestructura que se desea a un país para poder crecer, ¿no? Y esto es muy importante porque el futuro de un país no se define en función solamente de tener recursos, se define en función de hacia dónde se orientan los recursos económicos de un país. Y si ahorita estamos observando que el actual gobierno está deliberadamente, está utilizando el dinero de otros sectores, exprimiendo a otros sectores para poder destinarlo a unos fines como son el fin social, que se oye muy romántico, ¿verdad? Muy humano, pero finalmente el fondo de esto lleva algo muy grande. Es un interés político, es un interés electoral, es un interés de comprar votos. Eso lo digo con la certeza de que coincido con decenas, centenas de personas, analistas, críticos, pensadores, que han ya definido que esto, y creo que ustedes también lo han sentido, esto es la intención realmente. Entonces, cuando uno pone en dieta a otros sectores para engordar a unos, tiene un problema, ¿no? Sobre todo que este dinero es un dinero que se le conoce como un gasto improductivo, un gasto corriente, un gasto que no va a generar una infraestructura de algo, ¿no? No se va a sacar a la gente de ser pobres, simplemente está destinado a darle sustento básico un poco tiempo a los pobres. El problema es ese, que ese dinero no se va a volver a revertir a la economía para nada. Se va a gastar, es como si estuviéramos echando dinero a un hoyo negro y ese hoyo negro jamás se va a poder llenar, ¿no? Entonces, esto lo pongo precisamente en todo lo que es la plática, en el contexto de la plática y las perspectivas que vamos a hablar, porque si esto continúa con una actitud de esta naturaleza, es muy probable que dentro de 2 años más volvamos a hablar de algo similar y dentro de 3 años más volvamos a ver que esto sigue empeorando y dentro de un cuarto año más que acabe el sexenio, decimos la economía pues simplemente fue un caos, la economía se fue al barranco, ¿no? Y entonces daríamos una plática que se llamaría expectativa de sobrevivencia en la 4T, ¿no? Porque es lo que estamos ya pasando, cómo sobrevivir en esta economía, en este gobierno, en estas políticas, en estas actitudes personales de un presidente que se ha vuelto el noticiero de la mañana, ¿verdad? Desdeña todo, denosta a todos, critica, burla, humilla, dice que tiene sus cifras oscuras por allá, pero bueno, esto es algo que desgraciadamente el sello de este gobierno gira en torno a un personaje. Y bueno, vamos entonces con esto, vamos a analizar cómo la economía ha respondido, para que si el señor tiene otros datos, pues le mostremos los nuestros, que tiene fuentes, que tiene origen, que tiene ciencia para poderlos encontrar, para poderlos buscar, para poderlos presentar, todo un desarrollo de tecnología como tiene nuestro instituto, que es el INEGI, ¿no? Que se encarga de todo esto. Entonces, vamos a comenzar y vamos a empezar a ver algunas características de lo que pudiera ser en un futuro el crecimiento de la economía. Y entonces vamos a empezar a ver cuáles son algunas expectativas, tanto en el plazo inmediato como en un plazo del próximo año, y más adelante podríamos ver algunas expectativas hasta de un plazo mayor de 5 años, que no se está hablando estrictamente en cifras del todo, pero sí un promedio de lo que se espera que pudiera ser. La historia es de que las cifras, los indicadores, los números basado en expectativas, basado en algunas predicciones, basado en algunos pronósticos, pues no son una cosa más que tratar de hacer una reducción de la incertidumbre que se tiene hacia el futuro, con base a lo que hoy estamos viviendo en el presente y con una proyección que hacemos, ¿no? Entonces es eso. O sea, no se trata de apuntar al número de la suerte, ¿verdad? Sino saber la tendencia que la economía podría ir llevando, podría ir siguiendo durante los próximos años. En la cuestión de la inflación,
hoy, precisamente el día de hoy, salió la prensa dio a conocer la inflación en la primera quincena del mes de noviembre, hace apenas 10 días. Y fue sorpresivo, fue sorprendente ver que la inflación en la primera quincena cayó, o sea, no creció. Fue, fue muy poco su movimiento que tuvo la inflación, ¿ok? De tal manera, apenas fue casi de un 0.4, algo así, ¿no? O 0.04, algo así, muy poco. Y lo cual hizo que también la tasa anual cayera al 3.43 de un 4.1 que había tenido en un mes anterior. Esto tiene muchas razones por qué ser así. El gobierno, dentro de todo, ha estado teniendo un cierto manejo del precio de la gasolina, del precio de los energéticos, del precio de los derivados, que se han mantenido bajos, igual que la energía eléctrica y la distribución del agua, que son los que controla el gobierno. Y también muchos productos de origen agropecuario o agrícola principalmente, que son altamente volátiles, pues también tuvieron una estabilidad en estos recientes días, ¿no? Lo cual contribuyó precisamente a que la inflación pues no creciera en este mes, en esta primera quincena de noviembre, y jalara de nuevo hacia la baja la expectativa de inflación anualizada, ¿no? El gobierno tiene un objetivo de tasa de inflación del 3% al año, menos un punto porcentual. Se abre un rango se da una holgura muy grande para equivocarse, ¿no? Porque un punto porcentual es muchísimo, partiendo como de una base de 3%, ¿no? Entonces, pues es una buena noticia, es un dato que hoy viene a hacer este contraste como ha habido con otros indicadores, ¿no? Sin embargo, estas encuestas que vamos a mostrar son unas encuestas que el Banco de México, una de las organizaciones más serias y responsables de este país, que manejan la política monetaria, la política cambiaria y la política en general del país monetario en términos generales, pues elabora cada mes a través de un panel de expertos en el área económica que tienen esa capacidad de poder visualizar o ser visionarios de lo que puede seguir en el comportamiento, pero además la ventaja es que esto mes a mes lo va cambiando, porque lo que hoy fue una coyuntura muy particular de este mes, lo más seguro es que para el próximo pueda cambiar la situación y haya otra perspectiva con otro tipo de coyuntura. Entonces esto es muy movible, ¿no? Mes a mes va variando. Pero sin embargo provienen de una institución muy prestigiada y vienen de una encuesta a expertos en el área económica que tienen esa capacidad de poder predecir un poquito hacia dónde se seguirá moviendo, ¿no? Desde su perspectiva. Bueno, el 2020 pues está muy próximo a terminar y probablemente podamos ver que se acerque tal vez a un 4% al cierre del año, ¿no? Aquí está pronosticado que al cierre del año, en octubre, pensó que podía alcanzar 3.92%. Pero para el próximo año se estima que pueda ser lo que hoy se piensa que pase en el próximo año, sería a finales del 2021, es que la inflación era del 3.6%. De ser así, este sería una nota muy buena para el gobierno, porque estaríamos viendo cómo está manteniendo en sus políticas la estabilidad de los precios en la economía, que mucho de la economía gira en este mecanismo de precios que va formando los precios de los bienes, de los servicios, de todo lo que consumimos en la sociedad, ¿no? El PIB, me voy a pasar al PIB, para este año 2020, el gobierno en lo particular, Hacienda, ya presentó un pronóstico y para Hacienda la tasa de crecimiento va a ser negativa del 8%, pero este panel de expertos y otras voces por allá de otras asociaciones piensan que va a ser del 9 o superior al 9,
a 9% de caída del Producto Interno Bruto en el país, indicador pues el más representativo de toda una economía, aunque es un indicador básicamente cuantitativo y muchas veces no nos puede reflejar el nivel de vida de la sociedad, pero cuando menos es un indicador que se ha manejado históricamente y mundialmente. Todos estos países tienen sus productos nacionales, ¿no? Para el 2021 se espera un número positivo, lograr un 3,21 de crecimiento de la economía en el mes de octubre, lo cual pues es halagador oír esta cifra. Sin embargo, como todo, hay los que dicen no, va a ser un poquito menor, va a ser del 2,8, 2,9, tal vez muchos digan no, va a ser el 3,10, el gobierno dice que va a ser el 4,5, por ahí lo está poniendo el mismo Hacienda. Entonces, se comienza ya a empezar a deslumbrar hacia dónde se podía ir el crecimiento económico para el próximo año. A pesar de que crezcamos, no vamos a recuperar todavía desde el momento que caímos a la recesión y a la crisis, entramos a la crisis provocada por el confinamiento que provocó el COVID. ¿De acuerdo? El tipo de cambio hoy es una historia muy interesante. El tipo de cambio hoy está en niveles por debajo de 21 pesos por dólar. Hoy habrá cerrado entre 21,30 cuando mucho, lo cual asombra porque su estabilidad y su apreciación que ha ido teniendo la moneda, pues sí dice, bueno, la economía va bien, la economía va mal, de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si la economía dice que está mal, el peso está muy fuerte. Porque miren, el peso, su comportamiento de nuestra moneda, no está tan ligada a la economía mexicana. Es más, yo diría que su relación muy cercana con la mexicana es muy mínima. El peso mexicano depende más del comportamiento de una canasta de monedas internacionales, de monedas extranjeras, donde está México, y que entre ellas van teniendo sus pares para poder sacar una relación de intercambio. A nosotros nos toca jugar pues con la peor de todas, ¿no? Contra Estados Unidos. Entonces, México es un país que desde inicia ese proceso de globalización empieza a recibir muchas inversiones extranjeras, empieza a recibir capitales del exterior, no solamente en inversiones directas, sino también en inversiones financieras. Pero finalmente las inversiones financieras, cuando llegan a México, estas inversiones llegan por varios motivos. Una de ellas es porque el rendimiento que paga México es muy alto, más alto que lo que pagaría Estados Unidos o pagaría un país europeo como Inglaterra o Francia o Alemania, ¿ok? Esos países, al contrario, sus tasas son muy bajas porque sus bonos son evaluados como AAA de la más alta calidad, y esto es lo que el bono del Tesoro tiene en el mundo. Es considerado el bono más sin riesgo en la economía, sin riesgo. O sea, te está garantizando que ese país siempre te podrá pagar la deuda que contrajo al invertir en sus bonos de gobierno, ¿no? Entonces vienen a México por esa situación. Otra situación que se ha dado en este año particularmente, ha sido esa política tan expansiva de monetaria que ha tenido Estados Unidos. Ha incrementado casi en $1,5 billion de dólares, ha incrementado la masa monetaria en dólares en Estados Unidos y en el mundo. Entonces hay una sobreoferta de dólares en el mundo. Y como esto sucede en las partes conceptuales, teóricas que estudiamos, pues cuando la oferta es demasiada, hay mucha abundancia de algo, pues su precio tiende a disminuir. Y entonces aquí en México sucede eso. Los inversionistas dicen, bueno, yo voy a México con un propósito de invertir en pesos. Y en la medida en que el dólar caiga, el peso se recupera. Y entonces me va bien en esas inversiones, ¿no? Lo contrario sería cuando el dólar sube, entonces el peso cae. Y cuando eso sucede, pues muchos inversionistas cambian hacia el dólar otra vez y se vuelve a aumentar la demanda, a crecer el dólar, y esa demanda que aumenta vuelve a hacer que aumente el dólar. Entonces, este es un juego de oferta y demanda. ¿Okay? Este es un juego y obedece más a todos esos acontecimientos, situaciones por las que atraviesa los mercados financieros a nivel mundial. Y además, hoy el mundo, si se contagia rápidamente,
es a través precisamente de los mercados financieros. Así son los contagios hoy que se tienen cuando hay crisis en otras regiones. El contagio es inmediato en el mundo porque se hace a través de los mercados financieros, que son tan globalizados, ¿no? Bueno, entonces el tipo de cambio que estaba estimado para finales de este año, 21.74, pues está demasiado inflado ahorita, ¿ok? Tal vez podamos cerrar a un nivel por debajo de 21 e inclusive mantenerse todavía durante los primeros meses del 2021, mantenerse por debajo de los 21 dólares. Luego están las tasas de fondeo, la tasa famosa interbancaria, la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio que se maneja, ¿no? Esta tasa, pues ahorita se estima que cierre al 4.09 y se mantenga inclusive al mismo nivel en el año del 2021. Eh, la otra tasa que el Banco de México ha estado, ha estado manejando es la tasa de una tasa de referencia que maneja el Banco de México, que es la que ahorita está a un nivel del 4.25%, que por primera vez en este año se detiene el descenso, porque viene bajando desde los 7% hasta llegar ahorita a 4.25. Se estima que hay todavía espacio para poder bajar a 4%, pero bueno, eso ya no es asunto que maneje el gobierno federal directamente. Lo maneja el Banco de México, que es un organismo autónomo y soberano y se autogobierna a través de sus subgobernadores y su gobernador del Banco de México, ¿no? Volviendo a la inflación, nos vamos de nuevo y vámonos para el 2022. Aquí vemos un año más de visión, 22. Y bueno, vemos con sorpresa de que hasta octubre estas personas que encuestan, a quienes encuestan, pues siguen conservando unas tasas de inflación que estarían manejándose dentro del famoso rango del objetivo que tiene el gobierno de inflación, que es del 3% más menos 1, ¿no? Ok, vamos a pasar ahora a la... Volvemos a lo mismo. Ok, aquí ya vamos a unas expectativas de 1 a 4 años. Y si se dan cuenta, y luego viene de 5 a 8 años. Entonces, aquí, pues decir que en 4 años va a estar en 361, pues la verdad es que hay que tener la bola de cristal o venir del futuro para saber que eso va a pasar, ¿no? Pero bueno, son cifras que se proyectan, son cifras que se hace un pronóstico, se prospecta de cómo podría ser su comportamiento y ahorita pues se sigue pensando que la estabilidad de precios en los próximos años se debe mantener. Sería realmente, como les dije, una buena y aprobatoria calificación a la eficiencia del gobierno para manejar los precios en economía. Digo gobierno porque pues, es un órgano público, ¿no? Pero realmente el Banco de México es el que se llevaría los honores, ¿no? Eh, Vamos al Producto Interno Bruto, el indicador más representativo de cualquier país que existe, ¿no? La media de esta encuesta al mes de octubre, si ustedes observan, bajó las expectativas de crecimiento negativo. De 9.82 lo pasó a 9.44, lo cual en negativo pues significa una mejoría, ¿no? ¿Ok? Pero para el 2021 le da una expectativa del 3.21% a octubre y para el 92 del 2.33%. Y un promedio que se estima para los próximos 10 años, pues piensan que podría estar la economía creciendo en 1.93%. Aquí sí es una tasa menor de crecimiento que lo que se pensaba en septiembre. Esto es muy penoso y esto es muy delicado porque acá estamos viendo que un crecimiento a una tasa entre un 3 inclusive y un 1.93% no es nada para que este país pueda seguir creciendo. Este país, muchos estudios se han hecho y cada año se incorpora a la población económicamente activa, la gente que puede ya solicitar un empleo, que ya tiene la edad para hacerlo, más de 1 millón de mexicanos, ahorita andarán entre 1.200.000 mexicanos aproximadamente, que se incorporan por primera vez a la planta productiva, o sea, al mercado laboral y podrían buscar, solicitar empleo, ¿no?
es muy pequeño. Es muy pequeña el crecimiento porque la correlación entre crecimiento económico y empleo es muy definida. Hay un economista que se llama Okun, que él expresa que entre el crecimiento económico y el empleo hay una correlación directa y que existe una proporción que se puede encontrar entre ellos. Para el caso de México, para el caso de México, eh, allá los primeros años o sea, ya casi terminando la primera década del siglo XXI, se hizo una correlación muy interesante por parte de cómo se daría esa correlación entre el PIB y el empleo en México. Y entonces salió una correlación que decía que por cada punto porcentual que crezca el Producto Interno Bruto, se estarían creando alrededor de 200,000 empleos, más o menos, ¿no? Entonces, una economía como la nuestra, que está teniendo necesidades nuevas, más los rezagos que tiene de otros años de empleo, de crear plazas nuevas, la tasa de crecimiento de un 1,93 o de un 2,33 no sirven para nada, para muy poco, para muy poco. Y seguir acumulando una masa de empleados, hay una masa de personas buscando trabajo. Las tasas que este país debería estar pensando en crecer son tasas no menores a un 5%. Si es 6, mejor. Si es 7, maravilloso. Entonces, esto es algo que debemos entender, de que este crecimiento que nos ponen no es una cifra solamente ahí numérica y saber, bueno, pues cómo afecta, ni lo sé, ni lo entiendo, no. Esto está ligado con la generación de empleos en un país. Y aquí, pues por lo visto, los pronósticos nos están diciendo que en los próximos años va a seguir siendo muy, muy comprometido la generación de nuevos empleos. Y entonces, sin inversión privada, sin inversión del gasto público, sin un consumo que esté repuntando y con otras características que no son tan favorables, pues las expectativas definitivamente no son color de rosa, son muy comprometidas. Probablemente si alcancemos algunos crecimientos positivos, pero con tasas muy bajas de crecimiento, ¿no? Eh, Vamos a ver ahorita, dice, Hacienda ve con cautela el cierre del año. Dice, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, aseguró que el repunte de 12% de la economía en el tercer trimestre del año está en línea con la proyección de una contracción económica de 8% en 2020 y que eso es lo que el gobierno mandó al Congreso de la Unión dentro de su política que envió de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. El criterio de política económica inflación era de crecimiento de, de, económico de un cuánto dijimos, de un 3,40 y tanto, 4%, perdón, de crecimiento para el 2021, ¿ok? Y una contracción del 8% para el 2020. Entonces el gobierno anuncia, y vean ustedes, esto es un producto bruto que viene desde el 2010, la segunda década del siglo XXI. Empieza con un 5,1 y de ahí se arranca como una tendencia, a excepción de una caída muy brusca en el 2013, se arranca con una tendencia hacia la baja. El año 2019, primer año de gobierno del nuevo presidente, la economía decrece en 0,3%. Uno diría, ay, no es tanto, pero ya ya estamos sin crecimiento y ya estamos en niveles negativos de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Se estima para 2020 un -8, cosa que está entre que si es -8 o es -9 o es -8,5 o es -9,5, pero bueno, eso lo dirán finalmente los números que conoceremos a principios del próximo año, ¿no? Y se espera por el gobierno que sí, desde el 2021, empiece un crecimiento que se va a mantener fuerte por un repunte que podría tener
la economía cuando ya se logre controlar un poquito más el problema de la pandemia, cuando ya el confinamiento también se vuelva a relajar, cuando se vuelva a una seminormalidad otra vez, pues es obvio que la economía va a brincar, va a tener un rebote bastante considerable, ¿no? Pero tanto como un 4 por 6, un 4.6, no lo veo muy viable desde mi criterio. Yo sí creo que la economía pudiera crecer entre un 2.5, máximo un 3%. Luego viene, a partir del 2022 hasta el 2026, pues un moderado crecimiento, que, hombre, le da una tasa promedio mayor que lo que dicen los expertos en economía, ¿no? El gobierno tiene una característica: todo lo malo lo trata de ver menos peligroso o menos dañino. ¿Por qué? Porque es su función. El gobierno tiene que siempre dar esa actitud de calma, de consuelo, de expectativas buenas, de todo va a cambiar, de no se preocupen. Eso es uno de sus estilos en cualquier país del mundo. Los gobiernos dicen eso. Pero el gobierno creo que comprende y lo debe comprender que las estadísticas en términos del resultado que haya tenido el crecimiento de un país es una manera en que se le califica a la política económica que está vigente y se califica a los gobiernos. No solamente es un dato aislado de si crecimos o no, sino está también calificando la efectividad con que se aplican las políticas económicas en un país. Entonces, bueno, pues ojalá que Hacienda sea el que tenga la mayor probabilidad de éxito, ¿verdad? Porque pues todos lo deseamos, ¿no? Todos deseamos que sea así. Muy bien, vamos a hablar un poquito de estas famosas remesas que han servido para robarse y pararse el cuello del esfuerzo de los connacionales que se han ido al extranjero, ¿no? El gobierno no tiene que ver nada con las remesas familiares. Si algo tiene que ver es que ha expulsado a muchos mexicanos por no tener oportunidades de encontrar un empleo digno en este país. Y eso es lo que se ha dedicado el gobierno en muchos años a hacer: a cerrar oportunidades, a no crear oportunidades de empleo, y que muchos mexicanos toman la decisión de irse, separarse de sus familias y vivir en condiciones muy precarias, muy difíciles en los Estados Unidos, perseguidos, vigilados, viviendo en condiciones de mucho hacinamiento porque es cara la vida y es un problema. Y a pesar de todo, y a pesar de la crisis norteamericana este año, esos connacionales que han emigrado buscando una alternativa de un trabajo, demandaron a sus familiares. Ya había alcanzado los casi 30.000 millones de dólares, que se convirtió en un monto histórico hasta ahorita en el 2020, hasta septiembre. O sea, lo cual quiere decir que este año estas remesas pudieran llegar a alcanzar hasta no menos de los 35, 36 mil millones de dólares. Una cosa histórica, histórica. Y pasar a ser casi ya la principal fuente de ingresos o generadores de divisas de este país. Caso de que, por la situación de que la industria automotriz, que se volvió la joyita de la corona, pues también tuvo problemas este año muy fuertes, dado la recesión en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, se ha movido este tablero. Lo que antes era el petróleo, hoy el petróleo no llega, pero ni al 7, 8% de generación de divisas para este país. Y menos ya es un fuerte generador de ingresos para el gobierno, que lo fue durante muchos años una buena fuente de generación de ingresos, ¿no? Muy bien, entonces, por este lado, pues eso es un dato, pero que no es ni esfuerzo de ningún gobierno. Este es un esfuerzo de connacionales que se fueron del país a buscar una oportunidad de trabajo y que le siguen mandando regularmente, le mandan, no regularmente, yo diría que de manera religiosa, le mandan dinero a sus familiares cada mes, que es un dinero que finalmente pues se usa para el consumo en su gran mayoría. Ok, en lo que va de este resto del año, se está previendo por parte también de los analistas de que la economía en este cuarto trimestre tenga apenas un avance muy moderado del 1.7%, muy pequeño. El Producto Interno Bruto, perdón, el Producto Interno Bruto crezca en general para final del año, pues al 1.7% de crecimiento. ¿Ok? Esto es algo que nos está diciendo algo
más cercano a lo que vemos, a lo que vivimos, a esta realidad, ¿no? ¿Ok? Que finalmente va a acabar el año creciendo, pues como un menos, no creciendo, decreciendo un 9% promedio, ¿no? Entre un 8 y un 9, vamos a ponerlo para que no haya dificultad, ¿no? Le ponemos un techo y un piso, ¿no? Ok, entonces esa es una expectativa que también se tiene en cuanto al cierre de este año. Vamos a ver las tasas de interés. Este dinero que no es otra cosa más que el costo del dinero, ¿verdad? Del dinero ajeno, y que bueno, pues también está marcando esta tasa de fondo interbancario, está mandando la posibilidad de un aumento, ¿no? Como fue en el mes de la encuesta de septiembre y como ha sido la encuesta de octubre. Pero aún así, estamos hablando de que este costo de dinero no es tan caro en la economía ahorita. De alguna manera, pues no es tan alto el costo ahorita del dinero en la economía. Pues aquí están las perspectivas del año 21, 22, alrededor de un 4.12, 4.51. Ahí se puede estar moviendo las tasas de interés. Eh, el bono M, el famoso bono M, que es el donde se invierte en los extranjeros cuando México sale a colocar deudas, pues también anda por una tasa que podría tener un aumento con relación a este año, del 6.2 para el 21 y del 2022 al 6.42 de todos años. ¿Ok? Eso es para los bonos M a 10 años, que son los equivalentes a los bonos del Tesoro de Estados Unidos a similar plazo. ¿Ok? Entonces es un rendimiento atractivo para los inversionistas. En el caso de la deuda, este gobierno nos ha dicho mucho, el presidente nos ha insinuado, nos ha dicho demasiado de que el gobierno no se ha endeudado. Lamentablemente, el gobierno se endeuda periódicamente. Esto es una forma de que el gobierno se refinancia, creando nuevas deudas para pagar deudas pasadas, ¿no? Y eso es una manera, un mecanismo financiero. Entonces, el endeudamiento no tiene que ser necesariamente para una crisis, sino que es simplemente una rutina financiera que usa el Banco de México para poder estar refinanciando al gobierno, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, pues hace que este mercado de dinero, que es el de los bonos gubernamentales y bonos empresariales, opere en nuestro mercado, el famoso mercado de deuda o mercado de dinero. Y por otra parte, pues también logra de esta manera el gobierno utilizar un mecanismo de regulación monetaria, de que si hay algún problema de exceso de masa monetaria o liquidez, el gobierno a través de atraer dinero a las inversiones, pues hace que se vaya regulando esa masa monetaria. Entonces, pues la deuda en este pasado octubre alcanzó una cifra de 29.000 millones de pesos, ¿ok? Un poquito similar a la de junio, ¿de acuerdo? Nada más que quieren decir que de estas deudas el gobierno hasta ahorita ninguna ha dicho, levantado la mano diciendo esto es para ayudar al sector productivo del país, para nada, ¿ok? Tendrá para otros fines, pero no para ayudar a sacar al país. Muy bien, el tipo de cambio, una variable pues, que ya habíamos visto anteriormente también. Yo creo que para el 2021, primeros meses, todavía pudiera estar dándonos la satisfacción de andar por debajo de los 21 pesos por dólar, ¿no? Tendríamos que ver qué va a pasar, porque aquí en un día para otro cambia la expectativa, hay un suceso a nivel internacional, hay un movimiento del dólar ahí y nos mueve, nos gira todo nuevamente, ¿no? Ok, mercado laboral. Si algo fue golpeado severamente con la crisis, fue el empleo en este país. Se perdieron 12.5 millones de empleos en el país, desde empleos formales hasta empleos informales, hasta ambulantes, hasta todo lo que trabajaban, ¿no? Y esto fue muy peligroso porque esa masa de trabajadores no tuvo tampoco ningún apoyo. Las empresas, si hubiesen tenido un apoyo fiscal a través de lo que se conoce como créditos fiscales, que en lugar de que yo me pagues el dinero, úsalo para recapitalizarte y evitar de que caiga tu actividad y mantengas el empleo, no se vivió.
Lo mismo con los financiamientos públicos, que anunciara programas de apoyo directo, ¿verdad?, a las empresas, tampoco se dio. Se dio un pequeño dádiva de 25,000 pesos a los pequeños microempresarios, pero que estas personas, cuando son micronegocios, si están bien organizadas, esto es un dinero que 25,000 pesos no le dan ni para operar en un día, ¿no? Es algo impresionante. Bueno, se estima de que pues la desocupación se mantenga a tasas altas. Para el 2020, pues se piensa que puede cerrar entre la media y la mediana entre un 5,54 y un 5,30 la tasa de desocupación, y para el 21 pueda bajar un poquito a tasas entre el 4,87 y el 4,92, ¿no? Esto es, y dice acá, el empleo recupera aliento. Aquí tenemos una característica nosotros. Vemos una luciérnaga y nos emocionamos que la luz vuelve. Y eso no es así. Esos brillazos, chispazos que tiene la economía de que un mes sale, le va bien, hay que verlo en la perspectiva de mayor plazo. Un mes no te está mostrando tendencia de nada. Todos los 10 meses del año, u 11 que ya vamos a tener, te van a mostrar lo que está pasando en la economía durante el año. ¿Ok? Entonces, el mercado laboral en México perdió 3,6 millones de personas de la población económicamente activa durante el tercer trimestre del año. ¿Ok? Dejaron de trabajar una población que tiene la edad para estar activa precisamente y pasaron al desempleo. La población económicamente activa pasó de 57,3 millones a 53,8 millones a julio de julio a septiembre del 2020. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hubieron más de 2 millones, no, 4 millones y fracción de mexicanos que se quedaron sin empleo, teniendo la edad y buscando empleos, no tuvieron la oportunidad. Y por su parte dice, la tasa de desocupación aumentó 1,4 puntos porcentuales, al pasar de 3,7 al 5,1% a nivel nacional. Estos números nos vuelven a decir algo. Nos dicen, mira, esto es la realidad de lo que está pasando. Está creciendo la tasa de desocupación y está disminuyendo la población que tiene la edad para trabajar, está disminuyendo para poder, o sea, para encontrar empleo. ¿Ok? Entonces, estas estadísticas, esta realidad, pues la podemos contrastar entre los pronósticos que tiene el gobierno y los pronósticos que hacen los especialistas, ¿no? Entonces, ¿por qué lado yo veo que está yendo más hacia esa tendencia, ¿no? Eso es lo interesante de las cifras, ¿ok? De los indicadores. Aquí tenemos la reapertura logró, pues, que se recuperaran algunos sectores, ¿verdad? Después de una caída de 10 millones de trabajadores, ¿de qué? De 10,285, no, 10,285,000 trabajadores que se perdieron entre el primer y segundo trimestre del 2020 y una recuperación de 5 millones, casi 6 millones en el tercer trimestre, que es bueno, y es lo que se llama, pues, hacer repunte, esa posible, de nuevo, volver a iniciar un proceso de ascenso, porque no olvidemos que cuando una economía cae en rango negativo, todo aumento, mientras no llega a la superficie, seguirá siendo avances, pero en rango negativo. Para que pueda ser ya un crecimiento real, tiene que estar al nivel de donde partió su caída, donde inició su caída, y de ahí empezar a ganar ya positivamente crecimiento. Mientras tanto, son simples repuntes o rebotes que va teniendo la economía, estando todavía el nivel de tasas negativas. Eso es algo que tenemos que saber entender para poder, pues, reconocer de que la economía sí es cierto que da sus brincos y vuelve a tener sus alientos otra vez de poder avanzar, pero no podemos decir, como anuncia nuestro presidente, ya estamos en recuperación, ya controlamos la pandemia, ya logramos, en fin. El sector más perjudicado de todo este problema de empleo fue el sector terciario, todo lo que es el sector servicios en economía. Todo es el que más fuerte golpe llevó con el empleo. Aquí se perdieron 6,067,000 empleos en este sector.
Le siguió el sector secundario con 3.248.000 y luego el primario, pues afortunadamente la gente en el campo pues todavía tiene la oportunidad quizá de seguir haciendo pues siembras, cosechas y producir un poquito, ¿no? Es más noble la naturaleza en ese aspecto. De tal grado de que el sector primario recuperó, al tercer trimestre recuperó todos los empleos perdidos. El sector secundario apenas habrá recuperado, no sé qué será, un 70% tal vez, y el sector terciario apenas pudo haber recuperado, quizá, cuando mucho, un 35%, cuando mucho pudo haber recuperado. ¿Ok? Entonces aquí está quedando un rezago todavía de empleo que el país tiene que solucionar, más los que el próximo año se incorporen. Entonces, de nuevo pregunto, ¿a qué tasas vamos a crecer? ¿Al 2, 2.5, al 1.8? No son suficientes estas tasas. Por lo tanto, estos problemas los vamos a ir acarreando durante bastantes años más. Por eso se ha dicho que la recuperación podría tardar hasta 6 años más en volver a los niveles que teníamos antes de la crisis. ¿Ok? Eh, vamos a avanzar un poquito más rápido. Seguimos aquí con los empleos perdidos, recuperados por rango salarial. Maestro, disculpe que le interrumpa, nada más para recordarle que nos quedan 10 minutos de la plática, Ok, ya que los alumnos tienen una clase posteriormente, entonces nos quedan 10 minutos para cerrar el evento. muy bien. Pues entonces vamos a avanzar un poquito más. Y finalmente, lo que yo quiero presentar es cuáles son precisamente, sobre qué se sustentan los escenarios que pudieran venir en un futuro en la economía. Vamos a ver en qué se sustentan. Eh, Aquí hay mucha información sobre producción, sobre consumo, sobre el sector turístico, sobre expectativas de Estados Unidos, porque nosotros, si de algo y si de alguien dependemos, es de la economía norteamericana. México tiene un gran problema, su dependencia hacia un solo cliente, Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va mucho peor, ¿ok? No somos un país diversificado en cuanto a sus clientes en el mundo, ¿no? Con que hacemos operaciones de comercio internacional, todo lo concentramos en un 85% mínimo en Estados Unidos. Entonces, él que va a tener una expectativa de un crecimiento negativo de este año del 4, -4%, pues es obvio de que Estados Unidos cayó su consumo también, ¿verdad? Y eso golpeó fuertemente a nuestras exportaciones, ¿ok? Que también cayeron. Vamos a ver. Eh, Dice, después del trágico desempeño de la economía global en el 2020, las expectativas para el 2021 apuntan hacia la recuperación global. ¿Ok? Eso es algo que ya se está empezando a ver, que sí puede haber una pequeña recuperación. Dice, sin embargo, aún persiste mucha incertidumbre sobre la vacuna. Tal vez ahorita ya sabemos que ya hay vacunas que ya mostraron tener un porcentaje muy alto de confianza, ¿verdad? Que han dado buenos resultados, pero queda todavía algo más que hay que esperar cuándo se va a empezar a aplicar esta vacuna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Esto sería principales supuestos para el escenario básico de la economía mundial. Un primer supuesto que se hace es que haya éxito en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Esto es algo que tiene que ser sobre una base, sobre qué supuesto estás tomando tú un escenario para que digas que va a crecer la economía global el próximo 2021 a una tasa cercana al 3%. Bueno, pues tengo que entender como supuesto que debe haber éxito en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Tiene que haber también ya una distribución masiva de las vacunas a partir del segundo trimestre, cuando menos del 2021. Tiene otro supuesto que es el de mantener vigentes los programas fiscales de recuperación en los países más ricos, cosa que esos países sí le dedicaron buena parte de su presupuesto y de posibles endeudamientos que hicieron a apoyar fiscalmente a sus sectores productivos. México es el único país de los pocos países en el mundo que nada más lograron alcanzar
un 1% de su Producto Interno Bruto para apoyo a la recuperación del sector productivo del país. Otro supuesto es la moderación en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Ya con la derrota de Trump y el triunfo de Biden, pues las expectativas son de que las relaciones a nivel de esos dos países mejoren y que, bueno, eso ya vuelve a traer de nuevo una tranquilidad en cuanto a lo que sucede a nivel mundial en la parte de comercial y la parte de inversiones y la parte de todo, ¿no? Fueron muy tensas las relaciones que tuvo Estados Unidos con China. Luego dice, mantener las políticas monetarias expansivas para los bancos centrales a lo largo del 2021. O sea, los bancos centrales, otra expectativa, otro supuesto es de que mantengan su expansión monetaria, ¿ok? Que sigan metiendo masa monetaria a la economía para que se vuelva de nuevo a reiniciar de nuevo otra vez ese proceso de recuperación económica, ¿no? Porque la economía va a estar en una fase primero de recuperación, después pasará a una fase de crecimiento. Es como un enfermo que sale ya de su mal, sale de la terapia intensiva, lo pasan a cuarto, se empieza a recuperar, sus signos se estabilizan, y cuando le dan de alta, ahora sí, empieza a crecer otra vez, a tener tu vida normal y avanzar de nuevo, ¿no? Es algo similar a eso. Y una continuidad del acuerdo petrolero entre los países productores de petróleo. Esto es un buen supuesto, porque si de nuevo estos países productores de petróleo comienzan otra vez con sus dificultades, con sus diferencias de producción, los precios del petróleo van a ser otro factor que desordene mucho a la economía del país, ¿no? Van a causar precisamente más que un efecto favorable, van a crear tensiones nuevamente en los mercados petroleros. Mercados que pues tal vez estaremos viendo un inicio ya de su próxima culminación en varias décadas, porque pues este presidente nuevo de Estados Unidos le va a apostar mucho a energías limpias, a otro tipo de energías, ¿no? Y nuestro gobierno ahorita, pues si no fue visionario y no vio que por ahí se va a mover el mundo dentro de estos próximos años, y sigue metiendo a las energías del petróleo, ¿verdad? Fósiles, pues es obvio que vamos a tener una producción de mercado que va a ir perdiendo terreno, ¿verdad? Y que va a ser menos eficiente, menos productivo en nuestra producción. Entonces son cosas que a veces la visión se pierde mucho, ¿no? Por un capricho. Ok, para el caso de México hay también unos supuestos que se hacen. Primero, que la política fiscal continúe con una inercia, avanzando como va. No haya, al menos hasta el 2021, no se ha pensado todavía en una reforma fiscal, sobre todo que es un año político. No hay político en México que se atreva a votar a favor de una nueva reforma fiscal porque sabe que las elecciones están en juego, ¿no? Entonces va a seguir un comportamiento como va, la política fiscal, lo cual quiere decir que también pues, no hay la visión de que pueda empezar a apoyar de nuevo al sector productivo con apoyos fiscales, que pues, no se dieron y hasta van 2 años y no se han dado, ¿no? Luego se piensa bajo un supuesto que los requerimientos financieros del sector público con déficit equivalente al 2.9 del PIB cuando mucho, ¿ok? Cuando mucho el déficit o los requerimientos, mejor dicho, que tiene el gobierno, pues cuando mucho tengan un déficit del 2.9% del PIB. Que el Banco de México mantenga su política monetaria sin grandes cambios en la tasa de referencia y en su política de expansión monetaria. O sea, el Banco de México muy bien puede ya dejar las tasas de interés estables o cuando mucho una última reducción de la tasa y ya mantenerla. Y mantener con su política laxa que ha tenido monetaria también, pues que todavía el gobierno sigue dando liquidez a la economía, ¿verdad? Hasta ahorita los bancos siguen estando pues todavía en capacidad de créditos, la banca no sufrió mayores problemas como en otros años, ¿verdad? ¿Ok? También está en juego pues un control de una potencial cartera vencida que evite una crisis financiera. Esto es algo latente, porque muchos comercios, muchas empresas, muchos negocios, la sociedad en general, vio afectados sus ingresos, vio afectados sus ganancias
y no ha recuperado todavía sus flujos de efectivo, sus flujos para operar, y esto podría poner en riesgo que pudieran darse episodios muy altos de morosidad, que se mide también en la economía. Ahorita no es tan alta, pero bueno, pudiera ser que si no hay una reactivación pronta, no hay de nuevo salir del confinamiento de nuevo pronto, pues esto pudiera pegarle fuerte a la posibilidad de que se incremente la tasa de moratoria, ¿no? Y bueno, pues el supuesto de que la economía va a tener una caída de 9% del PIB en el 2020. Eso es algo que no podemos evitar. Y ligado al COVID en nuestro país, pues también se tiene como un escenario, un supuesto de los escenarios de que la evolución de los contagios se vaya moderando, que se tenga ya una vacuna y que la actividad económica se reanime en función de la recuperación de la economía estadounidense, de quien nosotros dependemos nuestra vida económica en un 85%. ¿Ok? Pues muy bien, jóvenes, si esto, pues el tiempo siempre nos gana, ¿verdad? Y con esto pues doy por culminada mi charla. Si hay alguna pregunta, con todo gusto se las podré responder. Pero bueno, estas son las expectativas de lo que queríamos hablar sobre lo que le espera a este gobierno actual de la Cuarta Transformación, ¿no? Agradecemos mucho su conferencia, maestro, muy interesante. En el chat, en el maestro Glenn lo felicita por el dominio que expresa de las variables macroeconómicas, con datos muy interesantes. Sin embargo, pues cuestiones de tiempo, pues tenemos que ponerle un fin a esta conferencia. Les pediría por favor a aquellos alumnos o maestros que igual nos acompañan, si tienen alguna pregunta, lo hicieron a través del chat y se la hacemos llegar al maestro. Pongan por favor su correo electrónico a través del cual le podremos responder la pregunta que nos realizan. Y pues le pediría a la maestra, a la doctora Marta Isabel Bojorquez Zapata, jefa de la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Contaduría, si nos puede acompañar para hacer la entrega al maestro Renan Herrera de su constancia por la grandiosa conferencia que nos acaba de impartir. Hola, Guille, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Excelente plática, maestro Renan. Como siempre, un agradecimiento. No sé si me vas a compartir la constancia de... No me permite compartir. No. Sí. Antonio, no sé si estás por acá y nos puedas apoyar. Si me puedes dar la función para compartir. Tendría que dejar de compartir el maestro Renan. Ok. Para que pueda... Maestro, ¿podría dejar de compartir su presentación? Ok. Ok. Ahora sí. Ok. Listo. Ya está compartida la constancia, Marta. No sé si la puedes ver. Y ahí le voy a ampliar. Aquí las... Perdón. Estoy tratando de ampliar la pantalla. Pantalla completa. Yo la veo muy chiquita de todas maneras, pero bueno, no importa. Ahora que ya la tengo aquí pues ya que todos la estamos viendo, maestro, nuevamente, ahora sí, oficialmente, un agradecimiento por esta valiosa plática que en estos momentos pues es muy pertinente para que podamos saber y conocer lo que está sucediendo con la situación económica del país y lo que se espera, ¿verdad? Que es muy importante los años anteriores, como usted comentó, y es muy importante tener un análisis crítico sobre todo del entorno económico, que es algo que nos compete a todos por igual, ya que por medio de él vamos a tener un trabajo, vamos a ver o a planear estratégicamente, a tener un objetivo, una meta a corto, mediano y largo plazo, como usted bien comentó. Pues un agradecimiento también al cuerpo académico de Economía y Finanzas, con todos los participantes y por supuesto a invitarnos a participar en él
a la unidad de posgrado de investigación de esta facultad, de cual depende directamente el Cuerpo Académico de Economía y Finanzas, que se dedica a todo lo relativo a la investigación sobre economía y finanzas, valga la redundancia, y pues una invitación por parte de la facultad a participar en este valioso evento que cada año pues tenemos la oportunidad de poder hablar temas afines a nuestra carrera. Un agradecimiento a todos los participantes, que veo aquí que son muchos. Esperamos que haya sido muy valiosa para ustedes también esta nutrida conferencia, y pues me permito cerrar el evento del día de hoy. La Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Contaduría y Administración, otorga la presente constancia al maestro en Economía, Renan Herrera Zapata, por su destacada participación como expositor invitado en la conferencia Expectativas de Crecimiento en el Sexenio de la 4T, en el marco de los festejos del 58º aniversario de la facultad, perdón, no logro ver bien, de Contaduría y Administración, Mérida, Yucatán, 25 de noviembre 2020, ya me está alcanzando, firmado por el director de esta facultad, el maestro en finanzas, Aureliano Martínez Castillo. Pues nuevamente un agradecimiento, y por supuesto de mi parte un agradecimiento por cerrar este magnífico evento. Gracias, Guille. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Felicidades, maestra Renan. Muchas gracias, como siempre. Y a todos los que escucharon, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marta, por habernos acompañado, maestra Renan, por su excelente conferencia, y a todos los participantes, alumnos y maestros, por haber acompañadonos en el día de hoy. Nuevamente les repito, si tienen alguna duda, podrían, o alguna pregunta, a través del chat nos las pueden hacer, dejando su correo electrónico, y nosotros les haremos llegar la respuesta. Muchas gracias, buenas noches, que pasen una bonita tarde. Buenas noches. Gracias igualmente. Hasta luego, gracias. Gracias. Muy bien.